Muy bien, buenas tardes. Creo que estamos casi todos y pues son las 5 puntos que vamos a iniciar la clase. El tema que vamos a tocar hoy es el síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST. Es un tema algo extenso, por lo que traté de abordar los temas pues, de más importancia para nosotros. Cualquier duda o pregunta, al final podrían abordar cualquier tema que no haya tocado. Muy bien. Dentro del contenido vamos a primero ver la definición, conceptos clave, clasificación de los tipos de infarto, diagnóstico, ya sea por biomarcadores, electrocardiografía y pruebas de imagen no invasiva. Posteriormente la evaluación de riesgo, diagnósticos diferenciales y manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del ST y con elevación del ST. Muy bien, en el 2008 se publicó lo que es la cuarta definición de infarto, que se define como la presencia de daño miocárdico agudo detectado por la elevación de biomarcadores cardíacos, siempre y cuando esto se encuentra en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica aguda. Esta ya sea puede ser evidenciada por dolor torácico o cambios electrocardiográficos característicos de isquemia en curso. ¿Y cómo se define el daño miocárdico? Se define como la detección de un valor de troponinas cardíacas por encima del límite superior de referencia del percentil 99. Es importante destacar que no todo el daño miocárdico es de origen isquémico, sino que hay una gran cantidad de entidades que pueden elevar lo que son las troponinas cardíacas u otros biomarcadores cardíacos. En esta tabla vemos el espectro, vemos un esquema de daño miocárdico, vemos el espectro del daño miocárdico desde la parte de afuera, que se define como ausencia de daño miocárdico. En la parte central vemos el aumento de los biomarcadores, que se define como un daño miocárdico agudo, y en la parte central lo que es la evidencia clínica de daño miocárdico por isquemia aguda, que ya se definiría como un infarto miocardio propiamente dicho. Son muchas las entidades que pueden causar un infarto, desde una placa aterosclerótica o una alteración entre el aporte y demanda de oxígeno miocárdico. Muy bien, en el año 1983 el doctor George Diamond propuso una clasificación para describir lo que es la angina como típica, atípica o de tipo no anginoso. Mediante su clasificación, él propuso 3 criterios que si se presentan los 3, es muy probablemente que si se trate de un dolor torácico tipo isquémico secundario a una enfermedad arterial coronaria. Los criterios encontramos lo que es la molestia subesternal. Así le describió él originalmente, que es un dolor torácico retroesternal. Puede o no estar acompañado de irradiación a otras partes, desde miembros torácicos, cuello, mandíbula. El segundo criterio es que se precipita con el esfuerzo. El tercero es que hay un alivio rápido con el reposo o con el uso de nitratos. Por lo general este alivio dura menos de 10 minutos en lo que es un síndrome coronario crónico, y en los síndromes coronarios agudos por lo general dura más de 20 minutos. Si se cumplen 3 de esos criterios, él los describió como una angina típica, 2 criterios como una angina atípica, y si tuviera un criterio ninguno, muy probablemente se trate de un dolor torácico no anginoso. Con respecto a los conceptos claves, los síndromes coronarios se pueden dividir en agudos o crónicos. Como ya había comentado, el síndrome coronario crónico se caracteriza por un dolor, por así decirlo, estable, que remite con el reposo. Está relacionado a un desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno miocárdico, y el dolor por lo general es de menos de 10 minutos y se da fácilmente con uso de nitratos. Por el contrario, los síndromes coronarios agudos
tienen tiene una duración de más de 20 minutos la gran mayoría de las veces. Es un dolor que puede o no estar relacionado con el esfuerzo. Y también hay que destacar que estas dos entidades no son independientes una de la otra, sino que un síndrome coronario agudo se puede convertir en un síndrome coronario crónico, y un síndrome coronario crónico en cualquier momento se puede agudizar. El síndrome coronario agudo a su vez se clasifica en síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST. Estas son las tres entidades principales, que es el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, la angina inestable y el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Estas tres entidades, la gran mayoría de veces, coinciden en que inicialmente se presentan como un disconfort isquémico o dolor torácico. La diferencia para que se presente la elevación o no del segmento CT es la oclusión total de lo que es la luz arterial. En ocasiones puede haber una oclusión total arterial y sin embargo la zona isquémica tiene irrigación colateral, y también podría una oclusión total no presentarse como una elevación del ST, sino como un desnivel, por ejemplo, del ST. También hay que destacar que el síndrome, bueno, la principal forma de diferenciarlos es que el infarto agudo miocardio con elevación del ST tiene cambios característicos en el electrocardiograma, a diferencia del infarto sin elevación del ST. Y para diferenciar estas dos entidades de angina inestable y infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, es que en uno se presenta la elevación de los que son biomarcadores séricos cardíacos y en el otro no. Y también cabe destacar que ya establecido el infarto, puede uno haber presentación de ondas Q por medio de electrocardiografía. Antes se hablaba de que la presencia de ondas Q están relacionadas con infartos transmurales y la no presencia de ondas Q con infartos subendocárdicos. Sin embargo, esto ya se descartó. Y la presencia no de ondas Q más bien se relaciona con la extensión del infarto. A su vez, los infartos, ya sea con o sin elevación del ST, los podemos dividir en 5 tipos. El primero es el infarto clásico. Es el que se presenta secundario a un trombosis de una placa aterosclerótica. Y para que se pueda hacer este tipo de infarto, debe haber un aumento o descenso de valor de las troponinas cardíacas, o biomarcadores séricos pueden ser otros. Y al menos uno de estos valores debe estar por encima del percentil 99. Y también debe cumplir una de las siguientes características, que es síntomas de isquemia. El principal síntoma de isquemia va a ser dolor torácico. Debe haber nuevos cambios electrocardiográficos u ondas Q patológicas. Y también se tiene que evidenciar la pérdida de miocardio viable o anomalías regionales en la motilidad, siempre y cuando esto corresponda a un territorio vascular. Y por último, también se puede detectar un trombo coronario posterior a una necropsia. El infarto miocárdico tipo 2 se caracteriza por un desequilibrio entre la demanda y aporte de oxígeno. Y aparte, no se caracteriza por un trombo secundario a una erosión o una lesión de la placa aterosclerótica, más en este tipo de infarto sí puede haber una placa aterosclerótica. Y al haber un desequilibrio entre demanda y aporte de oxígeno, es cuando ocurre la isquemia. También puede ser secundario un vasoespasmo o disfunción coronaria microvascular. También puede ser disección coronaria no aterosclerótica o desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno por otras muchas causas. El infarto miocardio tipo 4 es el secundario a procedimientos de revascularización. El 4A está relacionado con la intervención coronaria percutánea y debe haber un aumento de 5 veces el límite superior de referencia, o si los valores en la primera toma de muestra ya se encontraban elevados, debe haber un aumento del 20% de estos.
y también tiene que estar asociado a cambios electrocardiográficos, ondas Q, evidencia por imagen de pérdidas de miocardio y hallazgos en angiografía compatible. El 4B es trombosis del stent, documentado por angiografía o por autopsia, y también debe cumplir con otros criterios, cambios electrocardiográficos, etc. El 4C es una restenosis focal o difusa o lesión compleja del stent. O también puede ser posterior a la angioplastía, que se vuelva a restenosar. Y también debe cumplir con unos criterios, que son cambios electrocardiográficos, evidencia por imagen de pérdida del miocardio. El tipo 3 es el que se detecta posterior a una necropsia. En este tipo de infartos no se alcanza a tomar la muestra de marcadores séricos y por lo tanto no se podía hacer el diagnóstico formal, pero si en la necropsia se encontrara la presencia de un trombo o una zona infartada, se podría clasificar como tipo 1. El tipo 5 es el posterior a una cirugía de revascularización. En este tipo de infarto hay una elevación hasta 10 veces el límite superior de referencia, o si los biomarcadores séricos ya se encontraban elevados previamente, debe haber un aumento del 20%, y también debe estar asociado a cambios electrocardiográficos y evidencia de oclusión del injerto o coronaria nativa por imagen. Y por último, hay que mencionar el infarto, que es el que ocurre 28 días posterior a un infarto miocardio. Este se caracteriza por una nueva elevación del ST o nuevas ondas Q en dos derivaciones contiguas, asociados siempre y cuando esté esto asociado a síntomas de isquemia y un cambio dinámico de los biomarcadores séricos, troponinas, ¿no? En este caso. La presentación clínica del síndrome coronario agudo es muy variable. Puede presentarse desde un cuadro muy típico que se caracteriza por un dolor o molestia torácica. También puede presentarse esta molestia en extremidades superiores, mandibulares, o por malestar en el epigastrio. Y este se puede exacerbar con el esfuerzo, al hacer el esfuerzo o incluso en reposo. Y presentándose en reposo es el que tiene peor pronóstico. Por lo general no se altera con movimiento, no se altera al presionar la zona. Como ya he comentado, los síndromes coronarios agudos, el dolor dura de 20-30 minutos sin ninguna intervención. También hay una población que se puede presentar con síntomas atípicos, como es adultos mayores, diabéticos, mujeres y enfermos pacientes con enfermedad renal crónica. Estos pacientes pueden presentarse a un inicio con disnea aislada o fatiga, que también viene siendo equivalentes anginosos, y también puede haber síntomas acompañantes como son diaforesis, náuseas, síncope o palpitaciones. También hay pacientes que su cuadro inicial pues una parada cardíaca, secundario a arritmias ventriculares. Muy bien, los principales para hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, una de las primeras intervenciones es la toma de un electrocardiograma. Se debe tomar los primeros 10 minutos desde el primer contacto médico, definiéndose el primer contacto médico, el momento en que llega cualquier tipo de atención médica capaz de tomar un electrocardiograma e interpretarlo. Y para hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST, debemos encontrar una elevación del segmento CT que se mide desde el punto J, que es donde acaba el complejo QRS y empieza el segmento ST, y debe haber una elevación en al menos 2 derivaciones contiguas de más de 1 milímetro. Bueno, un milímetro más, que equivale a 0.1 milivoltios en cualquier derivación, o específicamente en las derivaciones B2 y B3, un aumento de 2.5 milímetros en hombres menores de 40 años, más de 2 milímetros en hombres mayores de 40 años, y 1.5 más en mujeres, siempre y cuando sea en ausencia de bloqueo de rama izquierda o hipertrofia ventricular izquierda. Cuando hablamos que estos cambios deben estar presentes en 2 derivaciones contiguas, nos referimos a que
deben estar en un territorio vascular específico. Por ejemplo, si fuera un infarto de localización inferior que se caracteriza por afección en D2, D3 y ABF, debe estar por lo menos en 2 de estas. Y bueno, esos son algunos otros territorios vasculares de los cuales debemos sospechar cuando interpretamos un electrocardiograma. Lo que es la cara anterior es mucha la información, es mucha la heterogeneidad de la información que encontré, pero a grandes rasgos de B1 a B6 está afectada la cara anterior. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo que es la identificación de la arteria responsable del infarto. Este es un electrocardiograma clásico en el que podemos observar una elevación del segmento ST. Este es un infarto anterolateral en el que se puede observar elevación del ST en la mayoría de las derivaciones precordiales y también de 1 y ABL. Este cardiograma también se encuentra en una fase hiperaguda, por así decirlo, porque presenta unas ondas T muy prominentes. Y ahora, para la localización de la arteria responsable del infarto, con respecto al infarto inferior, que ese lo podemos interpretar en las derivaciones ABF, D2 y D3, en el 80% de los casos se encuentra alterada lo que es la arteria coronaria derecha y el resto de la arteria circunfleja, dependiendo de esto de la dominancia derecha o izquierda, ya que en el 80% de los pacientes de la población general, la arteria descendente posterior es rama de la arteria coronaria derecha, y en el otro 20% de la población, la arteria descendente posterior es una rama de la arteria circunfleja. Cuando observamos un infarto en la cara inferior, debemos observar lo que es relaciones de D2 y D3. Si la elevación del ST es mayor en D3 que en D2, y aparte hay cambios recíprocos o cambios recíprocos en lo que es D1 y ABL, muy probablemente se trate de una afección de la coronaria derecha, y ahí es cuando estamos obligados a tomar las derivaciones derechas para descartar lo que es un infarto de ventrículo derecho. Si encontramos afectado también ventrículo derecho en derivación por elevación del ST en derivaciones derechas, muy probablemente se encuentre afectado el segmento proximal de la coronaria derecha. En caso de que D2 no fuera, perdón, que D3 no fuera mayor a D2, hablando de la elevación del segmento ST, y aparte encontramos elevación del ST en D1, ABL, B5 y B6, más bien estaremos sospechando que la arteria responsable del infarto es la circunfleja. Y si a esto agregamos que observáramos depresión del segmento ST en B1 o B3, esto podríamos interpretarlo como una imagen recíproca de un infarto posterior, y es cuando estamos obligados a tomar cordiales posteriores, BZB9, y encontrando elevación del ST en BZB9 asociado con cambios recíprocos en B1 o B3, muy probablemente se trata de la arteria circunfleja. Es un infarto posterior. Aquí tenemos otro trazo. En podemos observar lo que es elevación del segmento ST en D2 y D3. En este caso, es más prominente la elevación del ST en D3 que en D2. Esto nos habla de que está afectada la coronaria derecha y intencionadamente se tomaban las precordiales derechas, observando también un cambio muy notorio con la elevación del ST. Y también podemos observar cambios recíprocos o en espejo, en lo que es D1 y ABL, que se puede ver un desnivel negativo del ST. En este otro trazo vemos un desnivel del ST muy característico de los infartos posteriores. Por lo tanto, también se tomó intencionadamente
precordiales posteriores, donde se puede apreciar una elevación de segmento CT muy característica del infarto posterior. Y también podemos ver una discreta elevación del ST en lo que es la derivación de 1. Como ya les he comentado, los infartos anteriores se pueden observar en lo que son derivaciones B1, B4, en algunos lugares dicen que hasta B6, y D1 y ABL. Y los cambios recíprocos que buscaremos intencionadamente son desnivel del ST en ABF, D2 y D3. Cuando encontramos todos estos hallazgos, muy probablemente se trata de una afección de la porción proximal de la descendente anterior. Si no encontráramos cambios recíprocos en las derivaciones inferiores, muy probablemente se trata de una afección de la descendente anterior, pero en una porción más distal a la primera rama, que es la diagonal. También es importante hablar del síndrome de Wellens o patrón de Wellens, que es un patrón que nos habla de una afección muy importante de la arteria descendente anterior. Por lo general es una oclusión proximal, y en este tipo de patrón se observan ondas T invertidas y profundas en casi todas las derivaciones precordiales. También si encontramos una depresión del segmento CT mayor a 1 milímetro en 8 derivaciones o más elevación del ST en ABR o B1, esto nos habla de mal pronóstico, ya que muy probablemente se trate de una afección del tronco coronario izquierdo. Aquí vemos una inversión de la onda T en todas las derivaciones precordiales compatibles con el síndrome de Wellens, incluso también en D1 y ABL. Y en esta también vemos ondas T invertidas prominentes. Otros hallazgos que podemos encontrar en electrocardiografía son un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama derecha, y en caso de que el paciente tuviera un marcapaso, a veces este tipo de trazos nos hacen no puede llegar a un diagnóstico muy certero. En el caso de bloqueo de rama izquierda, un bloqueo nuevo en el contexto de sospecha de isquemia, pues es indicativo de isquemia en curso. Incluso si ya hubiera un bloqueo de rama izquierda y hay una alta sospecha de que el dolor sea de tipo isquémico, también se puede considerar un equivalente a la elevación del ST. Con respecto al bloqueo de rama derecha, no hay algún hallazgo característico que nos oriente a que hay isquemia en curso, por lo tanto es una indicación para angiografía en caso de que estemos sospechando de un síndrome coronario agudo. Y con respecto al marcapasos, si no es una opción la reprogramación para valorar el ritmo cardíaco intrínseco, entonces también está indicada la angiografía. Cuando existe un bloqueo de rama izquierda, dentro del bloqueo de rama izquierda a veces puede estar enmascarado lo que es un infarto. Para eso existen los criterios de Garbosa, en el que de estos 10 criterios, el que más nos orienta hacia isquemia en curso es el de una elevación del segmento ST concordante de 1 milímetro o mayor. También tenemos otros 2 criterios, que es un desnivel de 1 milímetro más discordante, o una elevación de más de 5 milímetros discordante. Cuando hablo de concordante o discordante, me refiero a que el complejo QRS es positivo y la onda T también es positiva, o bueno, por lo menos la elevación del segmento CT. Y con respecto al diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, hasta 1/3 de los pacientes puede presentar un electrocardiograma normal. También podemos encontrar otros cambios que no son tan específicos, como es una depresión del segmento CT de 0.5 milímetros en 2 o más derivaciones, una elevación transitoria al segmento CT, que es característico de algunas anginas vasospásticas, y también podemos encontrar cambios de la onda T.
Los cambios más característicos son ondas T altas, prominentes y simétricas, e incluso una inversión de la onda T 1 milímetro con una onda R prominente. Con respecto a los biomarcadores, el más sensible y específicos son las troponinas cardíacas. No hay mucha diferencia entre la troponina cardíaca I y la T, pero ya actualmente no se recomienda usar otros biomarcadores, más que para algunas situaciones muy específicas. Por ejemplo, la CKMB y la mioglobina ya no se recomiendan para ese diagnóstico, ya que son muy poco específicas. Y de tener troponinas ultrasensibles, se prefieren estas a troponinas sensibles. Las ultrasensibles pueden detectarse troponinas hasta el 50% de los pacientes saludables. Y con respecto al uso de troponinas, contamos con dos algoritmos. Uno es el algoritmo de 0 y 1 horas, y otro es el algoritmo de 0 a 3 horas. En ambos algoritmos, las guías nos recomiendan que usemos las troponinas de alta sensibilidad, como mínimo. También tenemos otro biomarcador, que es la copeptina, que es el extremo terminal carboxílico de la prohormona vasopresina. Esta cuantifica el nivel de estrés endógeno. Tiene muy alta sensibilidad, así que cuando no contemos con troponinas ultrasensibles o sensibles, nos ayuda para hacer un diagnóstico, más bien para descartar que es un diagnóstico. Y este es el algoritmo recomendado para el algoritmo de 0 y 3 horas. Para los pacientes que tienen más de 6 horas, bueno, primeramente se toma la muestra 0, que sería más o menos a este nivel, que es cuando el paciente se presenta por atención médica. Si el paciente ya, tiene dolor torácico por más de 6 horas y la primera muestra sale normal por debajo del límite superior de referencia y continúa sin dolor, y se hace un cálculo de Grace, tiene más de 240 y ya se excluyeron otros diagnósticos diferenciales, el paciente puede ser egresado para realizar una imagen no invasiva de estrés. En caso de que la primera muestra fuera negativa y el dolor tiene menos de 6 horas, estamos obligados a tomar una segunda muestra a las 3 horas, porque pudiéramos haber tomado la muestra cuando todavía no hay una elevación notoria de los biomarcadores. Si esta segunda muestra se encuentra sin cambios, procede con el mismo protocolo, ¿no? Que si no tiene dolor, no tiene Grace por debajo de 140, o se excluyeron otros diagnósticos diferenciales, el paciente puede ser egresado para realizar una prueba de imagen con estrés. Por otro lado, si en la primera muestra ya se encuentra por arriba del límite superior de referencia, estamos obligados a tomar una segunda muestra a las 3 horas. Si existiera un cambio entre la primera y la segunda muestra, ya estamos hablando de daño miocárdico agudo, y por lo tanto está recomendado el tratamiento invasivo, que es la angiografía con posterior angioplastía o colocación de stent si es necesario. Si en la primera muestra ya está por arriba de 5 veces el límite superior de referencia, podemos brincarnos este paso de la muestra a las 3 horas e irnos directo al tratamiento invasivo. Si por otro lado la segunda muestra, la de las 3 horas, sale también elevada, o sea, no hay un delta entre las dos muestras, muy probablemente se trate de un daño miocárdico crónico, que no es compatible con los síndromes coronarios agudos. Por lo tanto, se debe continuar con un diagnóstico diferencial. Aquí hay una imagen donde podemos ver la curva de elevación de troponinas. Lo que es la cinética de liberación a la circulación depende del flujo sanguíneo y de la temporalidad con la que se haya tomado la muestra. Si tomáramos una muestra muy temprana, podría ser la primera muestra, podría estar por debajo del límite superior de referencia. Si la tomamos muy tarde, podría ya estar muy elevada, y aquí es cuando es un poco más difícil hacer el diagnóstico,
porque al inicio lo que es la elevación tiene una pendiente más pronunciada, posteriormente tiene un declive mucho más lento. Por lo tanto, si tomáramos una muestra en esta parte de la curva y tomáramos la otra muestra en esta parte, podríamos estar pensando que es un daño miocárdico crónico, no tanto un síndrome coronario agudo. Por eso, siempre que todavía tengamos la sospecha de que el paciente tiene un síndrome coronario agudo, debemos repetir otra muestra, si las que ya tomamos no son concluyentes. Y aquí tenemos los diferentes biomarcadores, la cinética. El primero de elevarse la mioglobina se eleva de las 1.5 a 2 horas de iniciar los síntomas, y por lo general para las 12 horas ya no son detectables en sangre. Posteriormente, la siguiente a elevarse es la creatininas fracción MB, que es la más específica de miocardio. Y se eleva las primeras 3 a 4 horas y dura de 3 a 4 días elevada la muestra. Aquí es donde nos ayuda la CKMB para determinar cuándo fue más específicamente el evento agudo. Por otra parte, lo que son las troponinas, ya sea la I o la T, tarda de 3 a 4 horas en detectarse en sangre, y estas pueden permanecer elevadas hasta 7 a 10 días. La ventaja de las troponinas ultrasensibles a la convencional es que ultrasensibles pueden detectar niveles elevados desde la primera hora de inicio de los síntomas. Y no todo lo que eleva troponinas pues es un infarto. Sí puede ser daño miocárdico agudo o crónico de otra etiología, pero no necesariamente un infarto. Siempre debemos de relacionar troponinas con el contexto, que es la sospecha de isquemia en curso. Otras entidades que elevan los biomarcadores son las taquiarritmias, insuficiencia cardíaca aguda, urgencia hipertensiva, enfermedades críticas, miocarditis, miocardopatía de Takotsubo, cualquier cardiopatía estructural, disección aórtica, embolia o hipertensión pulmonar y enfermedad renal crónica o lesión renal aguda también. Para hacer el diagnóstico también debemos de apoyarnos de lo que son las pruebas de imagen no invasivas. En el contexto de los síndromes coronarios agudos, sin elevación del ST, la ecocardiografía es la que nos aporta más información, porque es la que nos va a normar la conducta, por así decirlo. Con esta va a depender para hacer el diagnóstico diferencial o reforzar nuestro diagnóstico de síndrome coronario agudo. También nos puede ayudar para hacer el diagnóstico diferencial de otras entidades que también causan dolor torácico, como es una disección aórtica importante. Y puedo usar esta herramienta cuando el dolor torácico es muy inespecífico y el electrocardiograma no es concluyente. Y también para los pacientes con inestabilidad hemodinámica nos sirve como diagnóstico, apoyo diagnóstico. Claro que si nuestra principal sospecha es un síndrome coronario agudo y el paciente está inestable, pues no debemos retrasar el tratamiento invasivo por tomar una ecocardiografía. Las pruebas de estrés no invasiva por lo general son para pacientes de bajo riesgo y se realizan en un ambiente menos urgente. La coronariografía por tomografía con multidetector está más que para diagnosticar el síndrome coronario agudo, nos sirve para diagnósticos diferenciales como lo que es tromboembolia pulmonar. Nos sirve para excluir el diagnóstico ya que tiene una sensibilidad alta. Y es para pacientes con probabilidad de enfermedad arterial coronaria baja o intermedia. Posterior a que se hace el diagnóstico, tenemos que hacer una estratificación de riesgo a corto plazo. Para eso disponemos de dos herramientas, es GRIS 2.0 y TIMI-RISC. En esta toma estas variables que son edad, frecuencia cardíaca, la TA sistólica, creatinina y la clase de Kimball. Clase 1 es un paciente sin falla cardíaca, clase 2 es un paciente con estertores, con S3 o petroyugular,
Clase 3 es un paciente con edema agudo pulmón, clase 4 es un paciente con choque cardiogénico. Aquí faltan 3 variables que son las que se agregan en el EGRES 2.0, que es cambios en el segmento ST, si el paciente tuvo una parada cardíaca en el inicio de la presentación de los síntomas y si hubo elevación de biomarcadores. Esta escala de riesgo tiene mejor predicción que la de TIMI-RISC y nos sirve para calcular la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad a 6 meses. El paciente con un GRACE de 140 o más se considera alto riesgo y tiene 3% probabilidad de presentar mortalidad hospitalaria. De 109 a 140 se considera riesgo intermedio y 108 menos de riesgo bajo. Y también hay un cálculo para mortalidad a los 6 meses, también para el año de los 3 años. Por otro lado, TIMI-RISC evalúa pues otras variables, algunas coinciden, que son la mayor, es un punto por cada variable positiva, que sea mayor a 65 años, 3 factores de riesgo, 3 o más factores de riesgo para enfermedad arterial crónica. Estos son historia familiar de enfermedad arterial crónica, enfermedad arterial coronaria, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes o tabaquismo activo. También si el paciente ya tiene enfermedad arterial coronaria positiva conocida, una estenosis de más del 50% es un punto. Si había usado aspirina en los últimos 7 días, un punto. Si presentó angina severa, que son 2 episodios o más en 24 horas, cambios del ST o de marcadores séricos. Y ya podemos clasificar al paciente como de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Y también podemos estimar mortalidad, siendo la de mayor, que es de alto riesgo 5-7, con una mortalidad a un año de 6.5%. Dentro del diagnóstico diferencial, podemos clasificarlas dentro de las diagnósticos de etiología cardíaca y no cardíaca. Dentro de la cardíaca están las miocardiopatías, taquiarritmias, insuficiencia cardíaca aguda, urgencia hipertensiva, estenosis valvular aórtica, la miocardiopatía de Takotsubo, que realmente solo podemos llegar a este diagnóstico sin una angiografía excluyendo la enfermedad arterial coronaria, el espasmo coronario y el traumatismo cardíaco. Están en negrita los principales diagnósticos no cardíacos, que es la embolia pulmonar, neumotórax, disección aórtica, esofagitis, reflujo o espasmo, trastornos osteomusculares y trastornos de ansiedad. Muy bien, como cápsula cultural vamos a hablar de lo que es el Golfo de California. Algunos datos curiosos. Este mar fue descubierto en 1539, fue nombrado Mar de Cortés, es el Golfo de California, Mar de Cortés en honor a Hernán Cortés. Algunas fuentes dicen que él mismo lo nombró así. El Golfo de California tiene una relevancia económica nacional, en especial en materia de pesca y recientemente en materia de acuacultura y turismo. Aproximadamente el 77% de la producción pesquera mexicana se obtiene en el Océano Pacífico, y este 77%, el 80% viene del Golfo de California. De ahí la importancia de este lugar. También tiene algunas especies endémicas muy notorias, como la tutuaba, la vaquita marina, ambos especies en peligro de extinción. Este lugar fue nombrado el Acuario del Mundo por el oceanógrafo Jacques Cousteau y fue declarado Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO en 2005. Comprende aproximadamente 244 islas. Una de estas islas es la isla del Tiburón, que viene siendo la isla más grande de México. Es esta que aquí está señalada. Aquí está una foto panorámica. Esta zona es territorio de los Seyris, también llamados por ellos mismos Comcac. Una foto de nuestro hijito santo cuando nos fue a visitar el año pasado. Y aquí otra playa de Sonora, una que yo les recomendaría visitar, se llama el Himalaya. Muy bien, seguimos. Con respecto al manejo inicial del síndrome sin elevación del ST, la base del tratamiento antiisquémico es disminuir la demanda miocárdica de oxígeno y aumentar el aporte de oxígeno al miocardio.
Solo está indicado esta administración de oxígenos suplementarios y la saturación arterial de oxígeno es menor del 90%. Si no hubiera hipoxemia no hay mayor beneficio, incluso se ha registrado que pudiera haber daño miocárdico. Los nitratos, su principal función es el control de los síntomas. Los bloqueadores beta también están indicados para disminuir lo que es la demanda miocárdica de oxígeno. Y si no hay contraindicación, se deben administrar en las primeras 24 horas. También se debe valorar el uso de opiáceos si no se lo logra. Los nitratos, por lo general se indica nitroglicerina sublingual de 0.3 a 0.4 miligramos. Se pueden aplicar 3 dosis espaciadas por 5 minutos. Si esta no se diera, se puede usar lo que son los nitratos, se puede usar también la nitroglicerina en infusión hasta que remitan los síntomas. También podemos usar este medicamento en pacientes hipertensos o con falla cardíaca aguda. Principales efectos secundarios son cefalea y hipotensión. Y la principal contraindicación es el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa en las últimas 24 horas. Los betaloqueadores se deben iniciarse en las primeras 24 horas, disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno. Estos, el beneficio que aportan es reducción de la mortalidad del 13% durante la primera semana tras el infarto y disminución del 8% durante la hospitalización. Si el paciente ya tomaba previamente, ya tenía tratamiento crónico con betaloqueadores, se debe continuar con el tratamiento. La única indicación para suspenderlo o disminuirlo sería que el paciente se presentara al hospital con un Kimball de 3 o 4. Y los pacientes en los que se debe evitar las primeras 24 horas porque están con riesgo alto de choque son pacientes mayores de 70 años, frecuencia cardíaca 110 y una presión sistólica disminuida. Con respecto a la inhibición plaquetaria, todos los pacientes en los que ya se hizo el diagnóstico de síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST deben de recibir aspirina, a menos que estuviera contraindicado por algún tipo de sangrado. Se debe administrar una dosis de carga de 150 a 300 miligramos y un mantenimiento de 75 a 100 cada 24 horas. También se debe acompañar de un inhibidor de P2Y12 y la única contraindicación será evitarlo si hay un riesgo de hemorragia. Los inhibidores de la glucoproteína 2B3A por lo general ya no se usan más que como rescate en caso de que se presentaran complicaciones durante la intervención coronaria percutánea. Dentro de los, para la terapia antiagregante dual, contamos con para los síndromes sin elevación del ST, contamos con esos 4 que es ticagrelor, prasugrel, clopidogrel y cangrelor. Este es el único que se administra intravenoso. Lo que es ticagrelor y prasugrel se consideran antiagregantes más potentes, por lo tanto disminuyen en mayor proporción lo que son los eventos isquémicos posteriores, pero tienen en su contra que aumenta lo que es el riesgo de hemorragia. El ticagrelor está totalmente contraindicado si hay antecedente de hemorragia intracraneal previa o hemorragia activa. Y el prasugrel está contraindicado si hubo un EBC previo o ataque isquémico transitorio. Tampoco es muy recomendable usarlo para pacientes mayores y menores de 60 años. El clopidogrel es el que usamos en el hospital, que es con el que contamos, y ayuda a disminuir lo que es mortalidad y muerte de etiología cardiovascular y reinfartos, pero es menos potente que los otros dos. Pero cuando los otros dos están contraindicados, ya sea por hemorragia, por alto riesgo de sangrado, pues vamos a disponer de él. También los pacientes que usan anticoagulantes orales por otra etiología, por ejemplo, fibrilación auricular, es en los que podemos usar de manera más segura clopidogrel. El cangrelor solo está indicado cuando se va a realizar una estrategia invasiva y no se había aplicado terapia dual previamente. Esta terapia doble debe
permanecer por lo menos 12 meses, excepto si hay riesgo excesivo de sangrado. En esos casos se puede reducir a 3 a 6 meses. Y para los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado gastrointestinal, que presentan estas características, que historia de úlcera, hemorragia gastrointestinal, tratamiento anticoagulante, uso de AINES, corticosteroides, mayores de 65 años, dispepsia, reflujo, infección por Helicobacter pylori, uso de alcohol, está indicado el uso de inhibidores de la bomba de protones, concomitante a la terapia doble antiagregante. En la anticoagulación en la fase aguda disponemos de estos anticoagulantes. La anticoagulación reduce las complicaciones trombóticas a través de la inhibición de la actividad de la trombina y aunado a lo que es la terapia antiplaquetaria doble, presenta mayor eficacia que si se administraran de manera individual. El más recomendable de la guía europea es el Fondaparinux. Lo puedes usar independientemente de si el paciente vaya a estrategia invasiva o a tratamiento conservador. Y en caso de que sí se realiza la angioplastía o colocación de stent, se va a aplicar una dosis extra de heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada también se puede usar de manera sistemática, sin problemas, solo que se debe monitorizar lo que es el tiempo de tromboplastina parcial activada para mantener una ventana terapéutica entre 1.5 y 2.5, límite superior de referencia. La bivalirudina también se puede usar de manera sistemática. Su mayor eficacia se ha probado con uso concomitante con inhibidores de la glucoproteína 2B3A, por lo tanto no lo usamos de manera tan común. Y la enoxaparina también se puede usar sin problema de manera sistemática. Y ahora, ¿cuál vamos a usar? Pues realmente debemos individualizar a cada paciente. Por ejemplo, la heparina no fraccionada se puede usar para un paciente con enfermedad renal crónica. La enoxaparina se tiene que ajustar la dosis si tiene una tasa de filtrado glomerular de 15 a 30. Si tiene menor de 15, no se debe usar. En el caso de Fondaparinux, si el paciente tiene una tasa de filtración menor a 20, tampoco se debe usar. La estrategia invasiva pues sirve para confirmar el diagnóstico de síndrome coronario agudo relacionado con enfermedad arterial coronaria. Vamos a altamente observar una obstrucción de las coronarias. Se puede identificar la lesión o lesiones culpables y evaluar la viabilidad de la anatomía coronaria para intervención coronaria o cirugía de revascularización. Y también sirve para estratificación de riesgo a corto y largo plazo. Y ahora, ¿a qué paciente se le va a aplicar lo que es la estrategia invasiva, que consiste en una angiografía y posterior angioplastía y colocación de stent? Pues depende del riesgo en que se encuentre. Los pacientes que se encuentran en muy alto riesgo tienen alguna de esas características, que es inestabilidad hemodinámica, dolor torácico recurrente o persistente refractario, arritmias con riesgo vital, complicaciones mecánicas del infarto, insuficiencia cardíaca aguda, cambios dinámicos recurrentes del segmento CT. Esta población se le va a hacer una angiografía en las primeras 2 horas desde el diagnóstico. Mientras tanto, hay pacientes que están en el grupo de alto riesgo, ya sea tenga una de estas características de troponina cardíaca compatible con infarto de miocardio, cambios dinámicos de las ondas ST-OT o una puntuación de Grace de 140 o más. En esos pacientes se consideran como alto riesgo y deben recibir la estrategia invasiva en las primeras 24 horas. Hay pacientes en los que se aplica la estrategia invasiva normal, que se debe administrar en las primeras 72 horas, que son pacientes diabéticos con insuficiencia renal, disminuida, angina precoz tras un infarto previo, ya habían tenido una intervención coronaria percutánea reciente y presentan dolor torácico, pues entran en este grupo. También si habían tenido cirugía de revascularización, si tienen una puntuación de Grace entre 109 y 140, o si tienen síntomas recurrentes o isquemia documentada en pruebas no invasivas como una ecocardiografía. Y por último, todos los que no entran en los grupos anteriores están en el riesgo bajo. En estos pacientes se tiene que hacer una prueba no invasiva isquemia, como pasa una ecocardiografía con estrés con dobutamina. Para el tratamiento a largo plazo,
y metas y todo eso, se debe mantener una meta de presión arterial entre 140, menor a 140/90. Se debe realizar cambios en el estilo de vida, rehabilitación cardíaca y adherencia estricta al tratamiento médico. Están indicados los hipolipemiantes con un esquema de alta intensidad, que es atorvastatina 80 miligramos. Si no se lograrán las metas, podemos agregar otro indicados en todos los pacientes con fiebre disminuida, y también los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, sobre todo si los pacientes tienen una fiebre disminuida o diabetes. Ya ahora, para el manejo del síndrome coronario con elevación del ST, uno de los primeros intervenciones es alivio del dolor, no solo por razones humanitarias, ¿no? Sino que también el mismo dolor puede aumentar los requerimientos miocárdicos de oxígeno y empeorar lo que es el cuadro. Igual solo se debe aplicar oxígeno si una saturación menos del 90%. También se puede realizar un alivio de la ansiedad con la administración de benzodiazepinas, igual para disminuir lo que es la ansiedad, disminuir la descarga simpática y disminuir los requerimientos de oxígeno miocardio. Y también está indicado el uso de nitratos para el control de síntomas. Muy bien, hay unos conceptos claves que tenemos que entender para comprender así en su totalidad todos los pasos que hemos de seguir para los pacientes que tienen un síndrome coronario con elevación del ST. El primer contacto médico lo definimos como la primera evaluación del paciente. Es la primera evaluación que se realiza de alguien que es capaz de interpretar un electrocardiograma. Esto puede ser ya sea en la ambulancia o en la unidad donde le tomen el electro. El diagnóstico de infarto con elevación del ST es el momento en que se interpreta el electrocardiograma y se encuentran los hallazgos específicos de elevación del ST. La ICP primaria, que es la intervención coronaria percutánea, primaria es la emergente sin fibrinolisis previa, y la intervención de rescate es la que se realiza posterior a una terapia fibrinolítica que fracasó. Con respecto al tratamiento de reperfusión masivo con ICP, es el de elección, y se debe de realizar preferentemente los primeros 120 minutos desde el diagnóstico, o sea, desde que se interpretó el electrocardiograma y se llegó el diagnóstico. Si se espera que hubiera un retraso de más de 120 minutos, entonces se procede a la administración de fibrinolíticos, y estos se deben administrar en los primeros 10 minutos desde que se hizo el diagnóstico. Los pacientes se benefician más si el paciente pasaron más de 12 horas desde el inicio de síntomas, ya no se puede aplicar lo que es la terapia fibrinolítica. Otras situaciones en las que se realiza el ICP es en el alivio de síntomas, pero aquí ya podemos hacerlo en las primeras 24 horas y obviamente con la normalización del ST, porque esto significa que la isquemia ya no está presente. Pacientes que tienen más de 12 horas con síntomas, pero que persisten con síntomas o arritmias, sí se les va a realizar la ICP. En cambio, los pacientes que ya se encuentran asintomáticos porque tardaron en presentarse tras el inicio de los síntomas, el máximo de tiempo en el que podemos hacer la ICP para pacientes asintomáticos es de 48 horas. Y estos son los objetivos de tiempo. Desde el primer contacto médico hasta el electrocardiograma debe ser menos de 10 minutos. Desde el diagnóstico de infarto hasta la ICP, máximo 120 minutos. Desde el diagnóstico de infarto hasta el paso de la guía, si se llega directamente a un centro que cuenta con hemodinamia, debe ser de 60 minutos. En caso
minutos. Tras el diagnóstico, y que se prevé que va a tardar más de 120 minutos para la aplicación de ICP, se va a elegir la fibrinolisis, y en caso de que se aplique va a ser 10 minutos, menos de 10 minutos después del diagnóstico de infarto, y debe evaluarse si funciona o no de 60 a 90 minutos después. Después de la aplicación de la terapia fibrinolítica, el paciente debe ser trasladado a un centro con ICP, independientemente que haya sido exitosa o que haya fracasado. Y aquí vemos una imagen donde vemos diferentes escenarios clínicos. El paciente aquí inician los síntomas, el paciente llama a la ambulancia, o él puede acudir directamente a una unidad sin ICP. Así que el primer contacto médico puede ser en la ambulancia o puede ser en un centro. El electrocardiograma se toma en los primeros 10 minutos. Ya que sea el diagnóstico, debemos evaluar. El paciente va a tardar más de 120 minutos en realizarse la ICP o menos. En caso de que fuera en otra ciudad, el centro más cercano para realizar ICP, pues se aplica terapia fibrinolítica en los primeros 10 minutos tras el diagnóstico. En caso de que se pueda hacer la ICP de manera temprana, pues se va a mandar a ese centro. En caso de que el paciente llegara directamente a un centro con ICP y se hace el diagnóstico, la meta es menor a 60 minutos tras el diagnóstico. Para la terapia fibrinolítica tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas es una hemorragia intracraneal, un EBC de origen desconocido, EBC isquémico en los últimos 6 meses, daño al sistema nervioso central o neoplasia, una malformación arterionosa, un traumatismo, cirugía o lesión craneal relevante en el último mes, hemorragia gastrointestinal en el último mes, trastorno hemorrágico de cualquier tipo, disección aórtica o una punción no compresible, una punción lumbar o de otro tipo. Estos son los medicamentos fibrinolíticos con los que contamos. El que más se recomienda es la tenecteplasa. ¿Por qué? Porque se ajusta el peso y por lo tanto está menos relacionado con eventos adversos hemorrágicos. En el caso de la streptokinasa, es una contraindicación haber recibido streptokinasa previamente. Y con respecto a la tenecteplasa, si el paciente tiene 75 años o más, se debe valorar administrar la mitad de la dosis. Y la alteplasa pues realmente no tiene inferioridad a la tenecteplasa, solo que esta es más cómoda porque se aplica una sola dosis. Y está relacionada con menos eventos adversos años. Para los criterios de reperfusión posterior a una terapia fibrinolítica es una resolución de segmento ST del 50% más a los 60 a 90 minutos. Podemos encontrar arritmias típicas de reperfusión, que es un ritmo idioventricular acelerado, una bradicardia sinusal o una inversión de la onda T en las primeras 4 horas. Hay que tomar en cuenta que si la inversión de la onda T apareciera más allá de las 4 horas, más bien se trata de un cambio evolutivo al infarto y no tanto de un cambio electrocardiográfico de reperfusión. Y también el paciente debe tener desaparición del dolor. Con respecto a la enfermedad multivaso, en muchas ocasiones se realiza lo que es la angiografía y se detecta más de una lesión. Siempre se debe identificar lo que es la lesión responsable del infarto, o sea, la lesión donde hay una placa que se erosionó y formó un trombo. Y en caso de que el paciente se encuentre sin choque cardiogénico, la revascularización de arterias está asociada con mejores resultados, o sea, disminución de mortalidad y de mortalidad cardiovascular y de reinfarto. En caso de que pacientes a la hora de hacer la intervención coronaria percutánea índice, o sea, la primaria, y se encuentra en choque, solo está indicada lo que es la revascularización de la arteria responsable del infarto, y posteriormente se debe hacer angioplastía y colocación de stent de las otras arterias no responsables del infarto. Muy bien, durante el manejo médico hospitalario en los síndromes con elevación del ST, si el paciente se le va a hacer ICP, se recomienda usar prasugrel o ticagrelor.
En caso de que no se aplicara esta terapia, vamos a escoger el clopidogrel. También si estuvieran contraindicados por alto riesgo de sangrado o cualquier otra contraindicación, vamos a usar el clopidogrel. Los inhibidores de la glucoproteína 2B3A por lo general no se usan de primera instancia, están reservados para complicaciones durante la ICP. Con respecto a la anticoagulación, podemos usar heparina no fraccionada o vivaridina de primera instancia, también la enoxaparina. El Fondaparinux no está indicado si se va a realizar ICP, a menos que previamente se haya realizado terapia fibrinolítica con streptokinasa. Y bueno, está indicada siempre la terapia doble, a menos que haya riesgo de sangrado. Debe haber una monitorización mínimo de 24 horas cardíaca o hasta que se realiza la ICP. Está indicado igual que con los síndromes coronarios, inhibición del ST, beta-bloqueadores, YECAs, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, nitratos, hipolipemiantes y nitratos. La ecocardiografía nunca debe retrasar la intervención coronaria percutánea. Si el paciente tiene choque cardiogénico, podría realizarse para diagnóstico diferencial o para determinar que si se trata la inestabilidad hemodinámica de origen cardíaco, pero nunca va a retrasar lo que es la intervención coronaria percutánea. El paciente, antes de su alta, se debe realizar una ecocardiografía para valorar pronóstico y también tratamiento médico optimizado. Bueno, los betabloqueadores está indicado su uso sistemático en los betabloqueadores orales, sobre todo si una fiebre disminuida se debe iniciar en las primeras 24 horas, a menos que el paciente esté con falla cardíaca. Se pueden considerar en casos muy específicos usar betabloqueadores IV, si ya sabe que el paciente se va a someter a intervención coronaria percutánea. El tratamiento es indefinido si la fiebre es menor al 40%. Tratamiento hipolipemiante está indicado de manera sistemática también. Un esquema intensivo con 80 o 40 miligramos de atorvastatina. En caso de que, bueno, las metas para colesterol LDL, en caso de que es menor del 70% en la muestra inicial, es una reducción del 50%. Y si estuvieran elevadas, pues debe ser la meta menor a 70. Si estuvieran normales, una disminución del 50%. Si en 6 semanas que se repite la muestra no se logra la meta, se va a agregar un hipolipemiante adicional. Los calcioantagonistas no están recomendados por la guía europea, sin embargo, el verapamilo se indica por la AJA. En caso de que el paciente tenga contraindicado betabloqueadores, se pueden administrarlos. Los YECAs también deben administrarse en las primeras 24 horas, sobre todo si hay disfunción del ventrículo izquierdo, paciente diabético, tiene un infarto anterior, o sea, un infarto extenso. En caso de que hubiera intolerancia, se aplican los ARA2. Y los antagonistas de receptor de mineralocorticoides, pues solo están indicados para fiebres menor de 40 o 35%. Con respecto al tratamiento antitrombótico, el uso de aspirina se usa indefinidamente. Si el paciente se sometió a ICP, debe haber terapia antiplaquetaria doble por lo menos 12 meses. Y en casos de riesgo isquémico alto se puede extender hasta 1 a 3 años. Si el paciente recibió terapia fibrinolítica, pero no ICP, se va a usar clopidogrel de 1 a 12 meses. En caso de que recibió terapia fibrinolítica y sí se realizó ICP, se va a extender hasta 12 meses, pero con clopidogrel, ya que es el único que se ha mostrado eficacia en ese tipo de población. Y estas terapias a 12 meses se pueden también disminuir a 3 a 6 meses si hay un riesgo alto de hemorragia. Y con respecto al tratamiento a largo plazo, hay cambios en el estilo de vida que se deben realizar, que es abandono a tabaco, dieta y consumo de alcohol, se debe disminuir el consumo de alcohol, control de peso, rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio. Debe ser preferencia aeróbico, control de la presión arterial y adherencia al tratamiento. Son las medidas más importantes. Y bueno, con esto concluimos el tema, algo extenso.
Si alguien quisiera hacer un comentario, pregunta. Bueno, buenas tardes, doctor Córdoba. Pues felicitarlo, estuvo muy bien su clase, la verdad. Es difícil resumir estos temas estos dos temas en una sola presentación, pero creo que lo hizo muy bien, muy buena síntesis y manejó el tema. Nada más me gustaría preguntarle, ya que mencionó las dosis de clopidogrel de carga, me gustaría preguntar si leyó algo sobre si se prefería alguna dosis en pacientes que se vaya a elegir o no la terapia con ICP. No leí que se usara alguna dosis diferente. Bueno, pues la dosis de carga puede ser de 300 a 600, pero desconozco si hay alguna diferencia. Sí. El doctor Jesús Iván dice que son 300 miligramos de clopidogrel en caso de que se vaya a someter a ICP. Sí, no, esto se asocia a menor estenosis, 600 en los pacientes que se van a someter a ICP. Muy buena clase, doctor. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario que hacer? Eso, el doctor Espinosa, antes de que nos puedan aportar a alguien más. Yo tengo una aportación. ¿Se escucha? Es la doctora Verónica la que nos acompaña la doctora Verónica Zazueta. Hay que darle la palabra, por favor. Tengo varios comentarios. El primer comentario es que las enzimas cardíacas nunca la deben de tomar como necrosis cardíaca. Las enzimas cardíacas se elevan en todo paciente que tenga alguna lesión al miocardio, ya sea que el paciente tuvo una quemadura, ya sea que el paciente tuvo una falla renal, las troponinas se deben de elevar o cualquier enzima cardíaca, dado que son marcadores de lesión cardíaca. La pregunta que tengo, estuvieron hablando mucho de que los infartos inferiores, la localización del infarto, y dijeron que había que tomar derivaciones derechas y posteriores. ¿Saben cómo se toman esas derivaciones derechas y posteriores? Sí, las posteriores se deben tomar en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar posterior, la media escapular y paraespinal. Y las derechas son iguales a las convencionales, solo que del otro lado. Sí, pero usted me dice el otro lado, pero ¿dónde las dejo? ¿Cómo se pone B1, cómo se pone B2, cómo se pone B3 y cómo se pone B4? Ya. B1 y B2 se colocan de la misma manera. B3. B4 se colocaría en el quinto espacio intercostal, pero del lado derecho, en la línea media clavicular. Lo ponemos B3 entre B1 y B4, pero es B4R, ¿no? Y B5, B6 en línea axilar anterior y B6 en la axilar media, del lado derecho, quinto espacio. No es necesario, con 2 electros de superficie yo puedo tener el electro normal y no es necesario que pongan el B5 y el B6 hacia el lado derecho. Mejor pongan esas derivaciones que le quedaron B5 y B6 y hagan posteriores. Con 2 electros ya tienen ventrículo derecho y ya tienen posteriores, porque no hay necesidad que sigas poniendo después de B4 a la derecha. ¿Por qué? Porque te queda muy alejado del corazón. Mejor utilicen esas derivaciones y pónganlas como si fueran posteriores. Okay. Ya tienen con 2 electros, tienen el electro de superficie, el segundo electro les sirve para tomar derivaciones derechas y también a la misma vez tomar derivaciones posteriores. Okay. Otra cosa, usted estuvo hablando de escalas para los síndromes coronarios o de scores para decir qué paciente se puede quedar o qué paciente se puede ir de manejo ambulatorio, y presentó 2 scores que se pueden utilizar, que es el TIMI y que es el GRACE. ¿Usted qué me puede decir de la clasificación de la AJA en estos pacientes? ¿O alguna otra persona de los que están
en línea, ¿qué me pueden decir de la escala de la AJA para estratificar los pacientes con síndromes coronarios agudos sin elevación del ST? ¿Es mejor? ¿Es igual? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Alguien me puede decir? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Bueno. Yo sé que la mayor parte de la literatura que leen ustedes viene de la escala de Grace, si leen literatura europea y si leen literatura americana, pueden encontrar dos escalas, una es la escala del PIME y otra es la escala de la AJA. La escala de la AJA, si lo metemos a nuestra población, es mejor estimar esa escala. ¿Por qué? Porque ustedes cuando rotan en cardio o ven que van a rotar a la terapia coronaria, van a ver que son pacientes que se nos empiezan a infartar de los 30, 40 años. Si yo a ese tipo de población de 30, 40 años le quiero poner la escala de Grace, me van a salir Grace bajos o Grace intermedios. ¿Por qué? Porque le da muchísimo puntaje al momento que tú calculas la escala de Grace. Entonces, a mí se me hace más práctica utilizar la escala de la AJA. ¿Por qué? Porque cuando usted puso a los pacientes que se van a ir a esta estrategia en menos de 2 horas, son los mismos criterios que toma la escala de la AJA para decir que un paciente tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de alto riesgo. ¿Qué es esto? Si el paciente tiene cambios dinámicos en el ST, si el paciente le hizo taquicardia ventricular, si el paciente tiene dolor que no cede con nitratos ni con ningún tratamiento, si el paciente tiene S3, que es galope ventricular, o sea que es disfunción ventricular izquierda, si el paciente tiene estertores. Con eso usted, un SICA sin elevación del ST lo tiene que meter a la coronografía en menos de 2 horas y se me hacen más situaciones clínicas que andar tomando laboratorios, y son situaciones clínicas que al preguntarle al paciente, al tomar un electro o al explorar el paciente, nosotros podemos saber qué estrategia vamos a elegir en el paciente. Yo les recomiendo que revisen la escala o el score de la AJA para lo que son los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, y van a ver que esa es la que se nos acomoda más a nosotros en el servicio en la población del noroeste, porque desgraciadamente la enfermedad aterosclerótica es una enfermedad que se está dando más a temprana edad. Entonces la del Grace sí sirve, pero sirve más que nada para persona adulta, o puede tener un paciente que tiene 80 años y si le aplica un del ventrículo derecho. No. No, ¿por qué? Porque la escala de Kimball valora sobre todo la elevación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, y no es algo por lo que se caracteriza el infarto del ventrículo derecho. Al contrario, muy rara vez vamos a encontrar estertores. De hecho, hay se llama tirada de Kohn, en la que el paciente presenta hipotensión, ausencia de estertores crepitantes y pletura yugular, que es muy específica de infarto del ventrículo derecho. Entonces, como usted acaba de decir, la escala de la clasificación, porque me ha tocado ver infarto inferior con extensión al ventrículo derecho, Kimball 2. No existe para el Kimball para el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque es un paciente que es hipotenso por disfunción ventricular derecha, y si tiene disfunción ventricular derecha no le va a llegar flujo a los pulmones, por lo tanto no tiene por qué tener estertores. Es recomendable así que todo paciente que tenga un infarto inferior tiene que tomarse derivaciones derechas, pero si no se toman en las primeras 12 horas puede ser que ya no haya cambios, pero todo paciente hipotenso con un infarto del ventrículo derecho que no sea causa de que el paciente esté bloqueado, y ustedes lo ven que está hipotenso, que está frío, que está chocado, que no tiene estertores, que tiene pletura yugular, que tiene signo de Kussmaul, ese paciente les está gritando que tiene un infarto del ventrículo derecho.
Eso se los explico, ¿por qué? Porque varios tienen que ir al servicio social y allá solamente van a tener la exploración física del paciente y el electrocardiograma, y esos son pacientes que tienen un mal pronóstico porque la mortalidad de un infarto del ventrículo derecho es mayor que la mortalidad de un paciente con un infarto del ventrículo izquierdo. Son cosas que deben de ir teniendo en cuenta para saber qué van a hacer con esos pacientes, y en estos pacientes pues está contraindicado darles al paciente nitratos o cualquier medicamento que vaya a bajar aún más la presión del paciente. El manejo de estos pacientes es más que nada con cargas de volumen para mejorar la volemia hacia el lado derecho, hacer que el volumen funcione con volumen, el ventrículo derecho, y si no mejora la presión, empezar el uso de aminas. Otra pregunta, les llega un paciente con un infarto inferior, díganme las causas de hipotensión en un infarto inferior, excepto que ya les dije que el ventrículo derecho les puede dar hipotensión. ¿Qué otras causas en un contexto de un infarto inferior les puede dar hipotensión? ¿Alguien que me quiera contestar la pregunta? Doctor Pascal, que ya ha roto en terapia coronaria. Aquí estoy. Hipotensión por infarto inferior. Un infarto inferior, ¿cuáles son las tres causas en descartar ustedes que tenga el paciente y que por eso está hipotenso? Una es el ventrículo derecho, ya lo dijimos. ¿Otra causa? Piensen en las complicaciones más frecuentes El doctor, cuando les estaba diciendo, les explicaba sobre el sistema de irrigación, que por lo general va a ser la coronaria derecha. Si un paciente está hipotenso y tiene un infarto inferior, la otra cosa que tengo que descartar es que el paciente no esté bloqueado y que por eso el paciente esté hipotenso, por el bloqueo AB. Y la tercera causa es que el paciente me haga un reflejo de Wilson-Harris, que es más común en el paciente que tiene un infarto del ventrículo derecho, un infarto de la cara inferior. Entonces son las tres causas de hipotensión en un infarto inferior. Si les llega un infarto inferior y está hipotenso, o tiene un infarto del ventrículo derecho, o el paciente tiene un bloqueo AB, o el paciente tiene un reflejo de Wilson-Harris, que es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque eso va a depender el tratamiento que le van a dar al paciente. Si el paciente está bloqueado, pues protegerlo con un temporal o ponerle dopamina para ver si mejora la frecuencia. Si el paciente es un infarto del ventrículo derecho, manejo de volemia. Y si el paciente es reflejo de Wilson-Harris, manejo con volumen y manejo también con atropina. Entonces, es una clase que es un tema que es muy extenso, y podríamos seguir platicando de muchas cosas. En cuanto a la terapia que le preguntaron a usted de la clopidogrel, si un paciente se va a meter a angioplastía, se debe cargar con 600 miligramos de clopidogrel con la finalidad de disminuir la trombosis del stent durante el procedimiento en los primeros 30 días. Si al paciente solamente se le va a hacer trombolisis, solamente serían 300 miligramos, y si al paciente no se le va a ofrecer nada, pues serían solamente 75 miligramos. La cantidad de medicamento que se da es con la finalidad de inhibir lo más pronto posible la agregación plaquetaria, y eso lo voy a ocupar más si el paciente lo lleva a angioplastía. ¿Qué tanto va a llevar usted a su paciente a una doble antiagregación? Va a depender si es stent desnudo o es stent con medicamentos. Si es stent desnudo, o sea que no el mínimo que lo puede llevar es a 6 meses de la doble antiagregación. ¿Por qué? Porque si la suspende antes, es un paciente que tiene riesgo alto de que se vaya a trombosar ese stent, que la mayoría de las trombosis aparecen durante el primer año. Otra situación también importante en estos pacientes. Si tienen un paciente que ya cumplió el año y que es un stent solamente que se puso, no son varios stent, porque cuando se ponen varios stent también se prefiere dejar doble antiagregación al paciente, y tienen un paciente con patología renal, ¿qué medicamento o qué antiagregación le dejarían? ¿Aspirina o clopidogrel?
angioplastia y ya le van a suspender la doble antiagregación que le dejarían al paciente. Si no estuviera anticoagulado, se puede dejar aspirina. Dije yo, es un paciente, tiene 1 año de la angioplastia, ¿y para qué lo ocupa anticoagular? Sí, o sea, en caso de que fuera de alguna población, porque si no lo es, tengo entendido que aspirina es el que se deja. Aspirina. Y si su paciente tiene si el paciente tiene daño renal, ¿qué prefiere dejarle? No está en terapia de sustitución. No está en terapia, clopidogrel. Clopidogrel porque la aspirina va a tener mayor repercusión sobre su función renal. Entonces son cosas que a ustedes les va a tocar ver, que les van a pedir valoración preoperatoria para decir, ¿y este paciente lo puedo operar o no lo puedo operar si tiene 6 meses que le hicieron la angioplastía y es un paciente que tiene un stent no farmacoactivo? Entonces, si tiene 6 meses, ese paciente ya puede quedarse con solamente una terapia, un solo medicamento de antiagregación, y ese paciente se puede operar. Serían mis comentarios sobre los puntos a mí que se me hacen más importantes que ustedes deben de saber. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Verónica, por acompañarnos. Me quedé ahí pendiente de las complicaciones por hipotensión. También podrían ser complicaciones mecánicas, como alguna prolapso mitral o algo así como complicación aguda, ¿no? Que pudiese, más no sé qué tan frecuente sea, ¿no? Yo creo que es poco frecuente, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Otra cuestión, no sé, doctor, si leyó algo acerca del papel del gamagrama cardíaco, sobre todo en la cardiopatía isquémica crónica, incluso en la aguda o en pacientes poscateterismo o pacientes que se van a cateterizar, pues tiene sus indicaciones. No sé si nos pueda comentar algo, si leyó algo. Con respecto a la gamografía, pues más bien lo leí en un contexto no tan urgente, que nos puede ayudar en los protocolos de viabilidad miocárdica para ver si hay miocardio rescatable y hacer una intervención coronaria. Típica con prueba de esfuerzo negativa, pues podría ser otra indicación, ¿no? Pacientes pues con mucha duda diagnóstica si se va a someter a alguna angioplastia, o bien, como ya lo mencionó, con pacientes con terapia posinfarto, que es para valorar pues la viabilidad miocárdica. Muy bien, doctor, pues excelente charla, lo felicito. No sé si hay algún otro comentario de alguno de los... Sí, a mí me gustaría hacer una aportación. Ahorita en cuanto a los estudios, pues la mamografía coronaria es la que está teniendo pues un papel pues muy importante, sobre todo pues como lo mencionó, pero más para situaciones agudas, en contexto pues de una angina inestable junto con el Grace, pues sí nos permitiría pues detectar pues una enfermedad coronaria. Pues otra cosa que pues también me gustaría analizar, pues más como el área de internistas o el primer contacto lo tiene urgencias, ojalá no me tome mucho tiempo el comentario, pues es analizar a detalle pues la clínica y los antecedentes del paciente. Hay diferentes pues escalas y pues gracias a Dios también tenemos las troponinas ultrasensibles. Entonces pues a ver si un paciente pues ya tenía pues previamente pues una intervención, ya le habían hecho una PCI o pues una cirugía de bypass, pues todo eso también va aumentando y el riesgo de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, el Heart Score, pues los invito a revisarlo, pues eso nos permite también detectar a aquellos pacientes pues que se pueden egresar y pues es una prueba que tiene un valor predictivo negativo pues importante.
es muy fácil definir con un electrocardiograma pues las líneas que se van a seguir, pues una elevación del segmento ST, pues obviamente pues debemos de llevarlos pues a puerta balón o a puerta aguja por lo menos, va a depender de cada uno de nuestros centros. Revisen bien cada uno de los medicamentos, las guías manejan niveles de evidencia. Desgraciadamente son medicamentos con los que no contamos y tienen indicaciones muy precisas, y hay otras cuestiones farmacocinéticas que también valdría la pena mencionar. Si se tritura o el paciente no tolera la vía oral en el ticagrelor, pues lo podemos dar triturado e incluso tiene un efecto o un inicio de acción pues muchísimo más rápido. Pues conozcan los medicamentos que tienen en el hospital y pues también aquellos que son de primera línea. Hay algunos que se van a ajustar a tasa de filtrado glomerular, hay otros que en cuestión de falla hepática no los podemos utilizar, pues también las contraindicaciones de cada uno de ellos, los fibrinolíticos que tenemos, los que no tenemos. Pues entonces pues son muchas cosas. Ahorita en el 2020 pues está por salir la nueva guía de la guía europea la de sin elevación del segmento ST. Entonces pues vamos a ver qué más recomendaciones pues hay en cuanto a las novedades, y pues revisar también cada uno de los temas. Pues también revisen la guía del síndrome coronario crónico, pues ya cambiaron las probabilidades pretest. Pues es importante definir la presentación pues del dolor torácico. En ocasiones vamos a hacer diferenciales con los síndromes pues aórticos agudos y también la tromboembolia pulmonar. Entonces, pues hasta un cuarto de los pacientes que ingresan con dolor torácico pues van a ser un síndrome coronario agudo. Entonces, pues tener todas las herramientas disponibles y pues conocer lo que vamos a hacer y los estudios que vamos a solicitar. Y pues afortunadamente pues tenemos un centro donde hay hemodinamia, entonces hay que aprovecharlo. Sería todo. Muy buenas tardes. Sí, es muy importante lo que comenta el doctor Sanés. Siempre la clínica nos va a ir guiando, pues a veces podemos tener un electrocardiograma basado, ya ahorita con la aportación que hizo la doctora Verónica, tenemos que esperar 3-6 horas, volverle a hacer otro electro, volver a hacer la otra determinación de enzimas y ver si sugestivamente hay alteraciones en las derivaciones de B1, B2, alguna depresión ahí, R's altas, que nos haga pensar que ese paciente está teniendo un infarto posterior. Entonces ese yo creo que es el más difícil tiene que ser persuadido por el paciente y tener el colmillo de decir, pues puede ser posterior, hay que tomar estas derivaciones para que este paciente pues pueda tener un mejor pronóstico, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. También felicitar al doctor José Córdoba por su exposición. Sé que es un tema muy extenso y desde luego pues tratar de resumirlo es difícil, pero lo lograste, aunque nos pasamos un poquito, pero sí vale la pena, dado que es un tema muy importante. Y agradecer por supuesto a la doctora Duarte, la doctora Verónica, la doctora López, a los doctores que han estado entrando y que nos ayudan a las perlas en ese tipo de temas, ¿no? Y ya nada más finalmente comentarles la gran importancia de la diferenciación fisiopatológica de los tipos de infarto. Infarto tipo 2 es creo que lo que vamos a más ver nosotros en medicina interna, pacientes escépticos o por sangrado con anemia, etcétera, que puedan desarrollar datos de isquemia. Y en esos casos, pues más que nada resolver la causa y no tanto correr a buscar una coronarografía o una ICP. Y en cuanto, como dicen que los internistas nos gustan mucho los electrolitos, hay que tener especial cuidado en estos pacientes con el potasio y magnesio. No se casen con la clásica cifra de 4 y 2 como metas de paciente. Simplemente hay que mantener a los pacientes con electrolitos normales para evitar las complicaciones eléctricas, que es algo que se habló también, como les hablo de arritmias, sobre todo las ventriculares, que son de especial temor, ¿no? Y por mi parte es todo y muchas gracias.
Como último comentario, con respecto a lo que comentó el doctor Sanés, de la última guía de psique sin la evaluación del ST, muy probablemente una de las actualizaciones, una terapia que está sonando mucho recientemente es el uso de colchicina, como terapia antiinflamatoria. Y realizaron lo que es un ensayo clínico aleatorizado en el que entraron más de 4,000 pacientes, en los que se asignaban a placebo o 0,5 miligramos de colchicina. Después de 2 años, disminuyó aproximadamente 25% lo que fue el resultado compuesto de muerte cardiovascular, infarto, EBC u hospitalización por angina. La única limitación de ese estudio fue el abandono del tratamiento por síntomas, por efectos adversos al medicamento. Y también que esta disminución fue gracias a la disminución sobre todo de EBC y de angina, no tanto de muerte cardiovascular, que probablemente van a empezar a salir más estudios tratando de corroborar la eficacia de este medicamento. Muy bien, doctor, muchas gracias. Interesante aporte. Obviamente, pues faltan más estudios para darle validez a esta teoría, ¿no? Sí. Ahorita con COVID también hay muchos estudios prometedores en la cuestión de la colchicina con riesgo de miocarditis y todas esas cuestiones, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, yo creo que podemos dar por terminar la clase. Muy bien, gracias.
Gracias.